Hola, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les presento mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 29 de mayo de 2023. Y la verdad es que justamente en las últimas horas hemos tenido un montón de reportes, un montón de actualizaciones muy importantes. Vamos desde los grandes ataques con misiles y drones que hemos visto justamente en la madrugada del día de hoy, pero quizá lo más importante en lo que quiero centrar un poco más este video es justamente en algo que ya he desarrollado un poco en mis últimos videos, y es específicamente el área de Bilogorivka. ¿Y qué es específicamente lo que vemos acá? En Bilogorivka, para quienes no ven mi contenido regularmente, Bilogorivka es una pequeña localidad ucraniana que se encuentra en el Oblast de Donetsk. Es una de los pocos asentamientos que controla Ucrania justamente en esta región y ha sido hace meses el foco de intensos combates. Lo que hemos visto en el último tiempo es específicamente que las fuerzas rusas han vuelto a iniciar estas intenciones de justamente capturar lo que es este asentamiento. Hemos visto que se han enviado una gran cantidad de refuerzos, entre ellos justamente las tropas chechenas, que han sido bastante, por así decirlo, controversiales en esta guerra. Algunos los adoran, otros los odian, pero justamente los estamos viendo en Bilogorivka. Y lo que ocurre es que justamente con estos refuerzos, antes de esto habíamos visto que Ucrania había defendido exitosamente y que incluso había contraatacado en esta área, pero justamente lo que se está reportando ahora y lo que vienen reportando de hecho las fuentes ucranianas es que la situación es muy, muy difícil. Lo que hemos visto en los últimos días es que justamente los rusos han logrado ciertos avances en esta zona, y acá quiero pasar al mapa de Suryak Maps. Quienes ven mi contenido regularmente saben que yo estimo que Suryak Maps es uno de los mejores mapas que hay para cubrir esta guerra. Obviamente lo voy a dejar en la descripción. Y bueno, acá quiero hablar específicamente, sé que lo mencioné un poco en un video anterior, pero quiero desarrollar un poco más la información que hay sobre el posible cerco que está tratando de lograr Rusia justamente en el área de Bilogorivka. Y lo que hemos visto es que las fuerzas rusas se están empujando en dirección de la ciudad, pero también están empujando desde el bosque. Este bosque de acá es el bosque de la zona de Serebrianka, nombrado por este asentamiento que se encuentra abajo, y en el último tiempo ha sido el foco de intensos combates, y justamente lo que hemos visto en las últimas horas y prácticamente en los últimos días es que Rusia está tratando con bastantes ganas de avanzar en esta dirección. Los ucranianos conceden ciertos avances, pero todavía no tenemos mayor geolocalización sobre dónde se desarrollaron estos, y esto usualmente puede ser justamente debido a que es difícil geolocalizar con los videos que se tienen, debido a que esta es una zona de bosques. Y hemos visto que las tropas rusas siguen presionando, y yo quiero hacer acá lo que es mi opinión en base a lo que he visto en esta guerra de lo que puede llegar a ocurrir. Acá vemos que hay una frontera bastante importante que es el río Donetsk. Puede ser bastante pequeño, pero lo que hemos visto a lo largo de esta guerra, que un río, a pesar de lo pequeño que sea, es muy difícil de cruzar cuando está en la zona del frente. Entonces lo que yo me imagino que puede pasar, o por lo menos lo que me imagino que es la intención rusa, es justamente avanzar hasta la frontera del río Donetsk y desde ahí utilizar la artillería para intentar atacar justamente las líneas de suministro que pasan a Bilogorivka a través de Grigorivka. Eso es lo que yo me imagino que puede llegar a pasar, pero para eso me imagino que todavía queda mucho. Eso sí, es muy importante considerar que justamente en toda la zona de Bilogorivka, como mencioné anteriormente, Ucrania ha mantenido una defensa bastante importante y bastante efectiva. Y este cambio en la tónica de lo que está ocurriendo, por así decirlo, el hecho de que los ucranianos admitan que la situación está bastante complicada, que el asentamiento se encuentra en un semicerco, a mí eso me dice que ya las cosas van bastante mal. Desde las fuentes rusas la verdad es que no se han referido tanto al respecto, pero hubieron ciertos reportes el día de hoy en los cuales hablaban de que avanzaron en la dirección del bosque y también al noreste de Bilogorivka, pero nuevamente sin geolocalizaciones, y sin geolocalizaciones no podemos estar 100% seguros de lo que ocurrió. ¿Por qué es importante Bilogorivka? Bilogorivka es muy importante porque permite avanzar a los rusos hacia lo que es el asentamiento de Siversk, que es este de acá. Siversk, prácticamente el mismo tono que hemos tenido con lo que ha sido la defensa de Bilogorivka, una defensa bastante efectiva. Los rusos querían tomar Siversk incluso cuando controlaban toda esta parte de acá, lo que es Liman. Esta zona, acá podemos ver en el mapa de Deep State UA, toda esta zona verde antes estaba en control ruso, entonces Siversk realmente estaba en una situación bastante complicada, si es que lo ven acá, pero aún así los defensores de esta área lograron justamente mantener sus posiciones. Lo que sí hemos visto en el último tiempo es que Rusia está con unas mucho mayores ganas de tomar este asentamiento
o tratar de avanzar en esta dirección, mucho más que antes. Bueno, antes tenían quizá una mejor posición como para poder lograrlo, pero ahora vemos que realmente el interés por tomar Siversk va aumentando más y más. ¿Y por qué es importante Siversk? Yo sé que yo lo he mencionado en mis videos, pero siempre asumo que hay gente nueva, gente que quizá no conoce cuáles son mis predicciones o lo que comentan distintas fuentes. Y yo me imagino que la idea de tomar Siversk es justamente avanzar en lo que queda del Donbass y luego intentar tomar las ciudades de Kramatorsk y Slaviansk. Y esto yo, bueno, lo he comentado a veces en videos, lo comento siempre en mis vivos, en mis directos. Yo creo que Slaviansk y Kramatorsk son los dos grandes próximos objetivos que tiene Rusia, porque sabemos lo importante que es el Donbass para Rusia. Bueno, todo eso hay que considerar que una cosa pueden ser las ambiciones y otra cosa es lo que realmente va a ocurrir. Sabemos que Ucrania ha mantenido una defensa muy importante en esta zona y sabemos que Ucrania todavía tiene un ejército que está operando, tiene unas ofensivas que van a desarrollar en el próximo tiempo, que vamos a comentar un poco más acerca de eso hacia el final del video, pero prácticamente eso es lo que yo creo que es la ambición de los rusos y lo construyo en base a lo que he visto en esta guerra y en lo que comentan las distintas fuentes rusas, ucranianas, occidentales. Eso por lo menos es lo que me hace sentido a mí. Pero bueno, ya cubriendo un poco lo que es el frente de Siversk, vamos a hablar sobre distintas zonas. En los últimos videos, específicamente ayer, hablé sobre avances rusos en la zona de Masyutivka, que es justamente en la zona de Kharkov. Hablé específicamente de cómo habían asegurado sus posiciones hasta el río. Mi predicción era que las fuerzas rusas justamente no iban a intentar cruzar el río Skil, debido a que la verdad es que no vale la pena asegurar estas posiciones. Bueno, lo expliqué en el video de ayer, ese era el objetivo que había y se cumplió. Parece ser que las hostilidades en esta zona no se han vuelto a reactivar. Obviamente es muy temprano para decir que se han apagado, pero yo me atrevería a decir que quizá veamos una cierta tranquilidad en este frente, por lo menos en el corto plazo. Obviamente lo que puede ocurrir en el futuro, las próximas semanas, especialmente considerando que Ucrania tiene ambiciones ofensivas, eso está completamente por verse. Sobre otras zonas del frente, específicamente vamos a ir ahora a lo que es Bakhmut. Sabemos que las fuerzas rusas han estado intercambiando las posiciones en Bakhmut. Sabemos que justamente los contratistas rusos, los músicos, la orquesta, como le quieran decir, ha ido saliendo de la ciudad y en su lugar se han ido estableciendo distintas tropas del ejército ruso regular y que han establecido una gran cantidad de posiciones defensivas justamente a la espera de lo que pueden ser las ofensivas ucranianas. Lo último que se ha reportado es que justamente las fuerzas ucranianas lograron avanzar o recapturar posiciones que habían capturado y que luego perdieron y que ahora recapturaron en la dirección de Klishivka, entre Ivanivske y Klishivka. Pero todavía no se acercan a ninguno de estos dos asentamientos importantes porque recordemos que la intención ucraniana en Bakhmut, o la supuesta intención ucraniana para la ofensiva, es justamente atacar Bakhmut con una pinza entre el norte y el sur, pero todavía no llegan a ningún asentamiento controlado por los rusos para poder permitir eso. Ahora, yo creo que falta todavía para ver el gran impulso ucraniano en esta ofensiva. Se habla en distintas fuentes, específicamente en fuentes rusas, que Rivar, si es que no me equivoco, habla de que Ucrania tiene 55.000 tropas preparadas en este frente para una ofensiva. No hemos visto 55.000 tropas actuando en estas pequeñas operaciones ofensivas en las cuales han capturado ciertas cantidades de territorio, pero que parecen haberse detenido. Entonces yo espero que vamos a ver una actividad mucho más intensa en esta zona. Obviamente, todavía queda por ver si es que estas operaciones tienen éxito o no. Yo simplemente les comento que acá ambos bandos se están preparando para algo grande. Y bueno, otras cosas que hay que comentar es que se mantienen los combates en Avdiivka. Yo hace un par de días hablé de que las fuerzas ucranianas conceden ciertos avances rusos y los rusos obviamente dicen que han avanzado, pero no tenemos mayores geolocalizaciones al respecto. Lo que han comentado las fuentes ucranianas en las últimas horas es que Rusia sigue intentando avanzar en Pervomaysk y que parece que han mejorado ciertas posiciones. Ahora obviamente las fuentes ucranianas no lo han geolocalizado, nadie ha geolocalizado estos avances todavía y tampoco sabemos cuál fue la magnitud de estos, así que estamos a la espera de cuáles pueden ser las actualizaciones específicas sobre lo que está ocurriendo en Pervomaysk. Recordemos que hace un par de días Rusia voló una represa que pasa por una de estas carreteras que son vitales para transferir recursos a la defensa de Pervomaysk y que parece que eso hizo que empeorara la situación ucraniana en este asentamiento. Por último, algunas fuentes rusas han estado hablando de algo que me llama mucho la atención y es que se reporta que los ucranianos están transportando una gran cantidad de equipo y de tropas a la ciudad de Ugledar.
Recordemos que Wuhledar fue foco de batallas muy intensas a principio de año, donde las fuerzas ucranianas lograron repulsar o repeler con bastante éxito distintas ofensivas rusas, intentos de ofensivas rusas. Fue una defensa, la verdad es que bastante contundente, una victoria ucraniana sin lugar a dudas. Ya sé que alguien me va a decir que soy pro-ucraniano por decir eso, me imagino, pero es lo que es. Y lo que estamos viendo es que Ucrania está justamente transfiriendo reservas a esta zona. Esto me llama mucho la atención porque distintos documentos filtrados hablaban de que a través de Wuhledar va a ser el próximo ataque ucraniano o uno de los próximos ataques ucranianos, específicamente aquel que quiere llegar a Mariupol. Yo ya he hablado bastante de que me parece muy ambicioso querer llegar a Mariupol, o a Mariupol, perdón, en otras palabras, lo veo casi imposible, pero lo que más me llama la atención es que sabemos que Wuhledar, esta frontera entre Pavlivka y Milkivske, disculpen la pronunciación, y Wuhledar está densamente minada. Fue minada por las fuerzas ucranianas en su defensa de la localidad y fue justamente minada también por las fuerzas rusas cuando los ucranianos estaban contraatacando. Hemos visto videos de cómo equipamiento de ambos lados fue completamente destruido por estos campos minados, o inutilizado, mejor dicho. Entonces yo no sé cómo Ucrania está planeando lanzar una ofensiva en esta zona sabiendo que estos campos son minados. Obviamente puede ser que hay algo que me está pasando algo que estoy pasando por alto y que realmente sí se pueden llevar a cabo ofensivas y que por eso es que Ucrania está transfiriendo reservas. Pero bueno, eso es algo que probablemente vamos a ver en el próximo tiempo en la supuesta ofensiva ucraniana. Y sobre la ofensiva ucraniana que tanto estamos esperando, que tanto se nos ha prometido y que todavía no vemos, bueno, Zelensky, el presidente ucraniano, el día de hoy habló de que está todo listo, que ya se le entregó las instrucciones a las tropas de cuándo van a comenzar los ataques, las ofensivas, mejor dicho, y que está todo preparado, que agradecía a las brigadas, etcétera, etcétera. Y bueno, seguimos esperando. La verdad es que distintas fuentes han hablado de que esta ofensiva puede llegar justamente para el 31 de mayo. Yo creo que quizá la vamos a ver un poco más hacia junio, quizá hacia inicios de junio, pero la verdad es que hemos estado en este punto tantas veces que decimos que esta ofensiva va a iniciar en los próximos días, que falta una semana, pero se sigue aplazando y aplazando y aplazando, así que bueno, vamos a ver en qué queda todo esto. Lo que sí sabemos es que, bueno, es prácticamente información que vengo repitiendo hace varios videos. Ucrania sigue transportando tropas y tanques y vehículos al frente, Rusia hace lo mismo. Seguimos viendo intercambios de artillería entre ambos bandos, pero bueno, la verdad es que eso ya es una constante hace mucho, mucho tiempo y veamos qué termina ocurriendo. Y acá quiero pasar a comentar ciertas noticias que no tienen que ver con las líneas de contacto, pero que sí que tienen que ver con la guerra. Primero que nada, hablemos de los bombardeos rusos en las últimas horas. Bueno, justamente hace un par de, me atrevería a decir que 30 minutos o quizá una hora, se han reportado nuevamente que los drones rusos están sobrevolando Ucrania y que quizá veamos lanzamientos con ciertos misiles, de hecho específicamente misiles Caliber lanzados desde barcos, pero todavía no se reporta ningún impacto y tampoco suenan las alarmas antiaéreas. Lo que sí sabemos es que durante la noche y la madrugada de ayer, decenas de drones y misiles rusos atacaron territorio ucraniano. El Ministerio de Defensa ucraniano habla de que derribó todos estos objetivos, 30 y tantos misiles y 20 y tantos drones, y la fuente rusa dice que todos estos misiles y drones justamente lograron impactar a las zonas que eran sus objetivos. La verdad es que, bueno, ahí cada uno elige a quién creerle. Obviamente es muy difícil saber con exactitud cuál fue la efectividad de estos ataques. Yo quiero pasar a desmenuzar ciertos videos porque me parecen muy interesantes. Primero que nada, tengo un video en el cual vemos cómo el resto de algún misil, impacta Kiev en medio de la ciudad. Acá me imagino que algunos de ustedes ya vieron este video. Justamente ese impacto de acá. Lo que dicen las fuentes rusas es que es el resto de un misil Patriot. Lo que dicen las fuentes ucranianas es que es el resto de un misil ruso derribado. A mí me llama mucho la atención porque uno ya ve que es de día y cuando ya, bueno, en la mañana estos ataques como que ya terminan, por así decirlo. Entonces, no sé, es algo bastante complicado, bastante difícil de determinar de dónde vino justamente este resto, pero es algo que me llama la atención porque pocas veces hemos visto que ocurra algo así. Y por último les quería mostrar quizá el video más importante, que es justamente cómo funciona la defensa antiaérea en la ciudad ucraniana de Odesa. Y por primera vez, una de las pocas veces, voy a mostrar un video con sonido. No sé si se va a poder escuchar. Ojalá se pueda escuchar porque quiero explicar algo al respecto. Y bueno, prácticamente muestro esto porque imagínense lo que es vivir en una ciudad así y que
en la noche, de repente vemos justamente estos ataques, vemos que opera la defensa antiaérea y los ruidos, la verdad es que deben ser terribles para los pobladores de la ciudad. Odessa es una ciudad con una enorme población, entonces ese tipo de cosas la verdad es que deben calar bastante profundo. Lo que sí vi en el día de ayer, o el día de hoy mejor dicho, algo que me llamó mucho la atención es que se vieron distintas fotos de los metros de Kiev siendo utilizados como no búnkers, pero zonas de defensa antiaérea. Eso la verdad es que no lo he visto mucho en esta guerra. Eso me llamó mucho la atención y quizá quiere decir que nos dice un poco sobre la intensidad de los ataques rusos en el último tiempo. Y vemos que estos ataques siguen aumentando en intensidad. Seguimos que Rusia, a pesar de que tantos rumores han habido de que queda sin misiles y sin drones, vemos que los siguen utilizando. Y me imagino justamente que esta escalada en intensidad tiene que ver con las preparaciones ucranianas de la ofensiva. Quieren atacar a los ucranianos lo más posible antes de que puedan realizar sus operaciones. Y una última cosa muy importante sobre estos ataques es que el gobernador de Khmelnytsky, que es esta ciudad de acá, reportó que, Khmelnytsky ha sido una ciudad bastante azotada por los bombardeos en las últimas semanas. Una de estas explosiones enormes que se vio hace un par de semanas, justamente esta explosión que luego significó un aumento en la radiación de la localidad, fue justamente en Khmelnytsky. Y lo que vimos, declaraciones de justamente el gobernador de esta zona, es que se atacó al final un recinto donde se mantenían distintas aviones, equipo aéreo ucraniano, y que 5 aviones fueron dañados y que están inutilizados. Eso, primero que nada, vamos con que Ucrania prácticamente no tiene fuerza aérea. Tendrán unos 20, 30 aviones, quizá 40 lo mucho. Eso no es que no tengan, pero está bastante reducida. Y que 5 de estos, asumamos que Ucrania tiene 30 aviones, que es como la cifra más por así decirlo, en el medio de las que he leído, que tenga 30 aviones. Y 5 son dañados y no pueden ser utilizados. Eso es, la verdad es que una cantidad bastante grande. Habla casi de un 20% en un ataque. Eso es tremendo, la verdad. Y por último quiero comentar una última noticia que tiene que ver con misiles, pero esta vez desde el bando ucraniano. Los ucranianos han comentado, si no me equivoco, fue un asesor del alcalde de la ciudad de Mariupol. Recordemos que Mariupol estaba bajo control ruso, pero sigue habiendo un alcalde de esta ciudad, un alcalde electo, del gobierno ucraniano, Un asesor de él comentó de que los ucranianos lograron atacar un barracón ruso donde lograron al final abatir a más de 100 soldados y herir a varios cientos más. Esta información no la he visto en otras fuentes ucranianas, tampoco en ninguna fuente neutral ni en las fuentes rusas, así que nos quedamos con la declaración nomás porque no hay mucha evidencia al respecto. Pero siempre hay que comentar todo este tipo de noticias para dar la visión de toda la mayor cantidad de fuentes posibles. Y por último, quiero hablar de unas palabras del ministro del Interior, si no me equivoco, ucraniano, que habló sobre los misiles Storm Shadow, que son justamente estos misiles crucero entregados por Gran Bretaña hace un par de semanas, y habló de que el 100% de los misiles Storm Shadow utilizados han justamente impactado sus zonas de objetivo. La verdad es que, esto puede ser verdad, los rusos dicen que no, los rusos supuestamente han mostrado bastante evidencia de que estos misiles han sido derribados antes de que logren impactar, pero a mí lo que me llama la atención es que se prometía el Storm Shadow como el nuevo HIMARS, y el HIMARS, no quiero mufarla para quienes entienden lo que eso significa, pero los HIMARS realmente la efectividad que tenían desde el inicio, desde cuando empezaron a ser utilizados, era tremenda. Apenas los HIMARS comenzaron a operar, veíamos que depósitos eran destruidos, que barracones eran destruidos y que realmente estaban teniendo un impacto en la guerra. Cuando hemos visto que los Storm Shadows son utilizados, no hemos visto el mismo nivel de impacto. Y eso, quizás nos habla de que estos misiles o son mentiras las palabras del ministro ucraniano y que realmente no alcanzan el 100% de sus objetivos, o que simplemente ya no pueden atacar, o Ucrania no tiene las capacidades, o estos misiles no tienen las capacidades de atacar justamente estos objetivos que los HIMARS sí podían atacar. Por último, quiero hacer mención de una noticia que se liberaron fuentes ucranianas, si no me equivoco fue el mismo gobierno ucraniano, que habló de que 33 personas habían sido arrestadas en Kiev por grabar justamente los distintos impactos de misiles rusos.
Y yo es algo que he comentado bastante, Ucrania está presionando para que sus pobladores no graben justamente el impacto de estos misiles, debido a varias razones. Primero que nada por un tema de ánimo, de moral. No quieren, me imagino que debe ser bastante fuerte para la moral de los ucranianos ver este tipo de videos. Y también para que no se grabe cómo opera la defensa antiaérea ucraniana, como lo vimos en el video de Odessa. Bueno, justamente con esto que yo venía hablando, lo vengo mencionando hace varios videos, que Ucrania está presionando para esto, y ahora vimos el arresto de esta cantidad de personas. Y esto lo menciono más que nada para que entiendan que cada vez va a hacerse más difícil conseguir evidencia visual sobre estos ataques, lo que hace obviamente más difícil lo que es todo esto del análisis. Pero bueno, eso fue el video de hoy. En distintas cosas, un poco más que lo que tiene que ver con el canal. Ayer parece que tuvo bastante éxito este sistema de subir quizás 2 videos al día con varias horas de diferencia, hablando de 2 temas, obviamente que sean una actualización como todos mis videos, pero tratar de separar un poco los temas cuando obviamente se necesita hacerlo. Puede ser que lo haga más, o sea, lo quiero hacer más porque parece que a usted le gustó bastante. Obviamente el tiempo me limita, quizá 3 días a la semana lo puedo hacer y obviamente lo quiero hacer solamente cuando es necesario. Cuando, por ejemplo, vemos actualizaciones importantes en 2 ejes distintos de la guerra, puede ser que ahí veamos más de eso, pero básicamente eso. Es algo que voy a hacer más, pero no va a ser la norma. La norma por ahora va a seguir siendo un video de alrededor de 20 minutos, prácticamente todos los días, y quizá uno que otro día a la semana utilice ese sistema cuando estime que sea conveniente y cuando estime que tenga el tiempo necesario para hacerlo. Porque como ustedes bien saben, yo más que nada me mandan mis horarios de la universidad. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias a todos ustedes por ver y espero que tengan una muy buena noche. Saludos.